y Transformación Social. Estamos presentes Camila Andrea González, Luis y Paola Mojica, Yuri Paola Martínez y Carol Valentina Coña. Vamos a iniciar este conversatorio dando pues inicio con las preguntas. Iniciaríamos con, ¿cree usted que el consumo está por encima de la producción y eso genera una desigualdad en la agricultura familiar? Yo considero que el consumo sí está por encima de la producción, porque, bueno, de hecho está ligado, porque entre mayor consumo, mayor producción, y sí genera la desigualdad en la agricultura familiar, porque no es lo mismo una finca, por ejemplo, que produce con producción industrial, que tiene una maquinaria diferente, a la gente que tiene ese cultivo artesanal. Entonces, el cultivo artesanal sí genera una producción más baja, porque el tiempo de cosecha y demás cambia, al ser esto una agricultura más artesanal, más de cuidado de la tierra, menos proceso industrial, menos producción, digamos, en el caso de las fincas ganaderas, menos producción a gran escala. Y el consumo hace que, como somos más cada vez, pues está haciendo que la producción tenga que ser más alta. Por eso se ha generado otro tipo de industria, que es la industria que no nos conviene, que es aquella de cultivos, pues digamos, alterados genéticamente, y hace que se pueda llegar a tener esa desigualdad entre la agricultura familiar. O sea, capaz y parecido a lo que dijo Paola, totalmente de acuerdo. El consumo está muy por encima de una agricultura familiar. Y lo que ella decía, no es una familia que se dedique, por ejemplo, los que trabajan en la plaza no pueden hacerle una competencia a alguien que le vende mínimo a un Uber, pero digamos que un poco más, con un poco más de dinero, pues ya almacenes de cadena, es imposible. Además que para eso, esas producciones le agregan ciertas sustancias al suelo para que sea mucho más fácil en su recuperación, no pierda cantidad de sales, de nutrientes, para que así siga y siga generando. También en los lácteos, es increíble cómo el consumo, la globalización está acabando algo necesario, que es esta alimentación, y más como afecta a personas en su economía. Bueno, yo creo que legalmente el Estado ya se dio cuenta de esto, ¿no? Y según el Foro de Avances y Oportunidades Territoriales en la implementación de compras públicas locales y agricultores familiares, en el 2022, como avance a la pandemia, se creó que las destinaciones de compras públicas, que ascienden más o menos a los 2.6 billones de pesos, fueran dados a los pequeños agricultores. Entonces, esto fue un paso social, legal muy grande. Por lo menos la Secretaría de Integración Social realizó compras públicas el año pasado sobre los 2.500 millones de pesos, precisamente a comedores comunitarios, el PAI y demás procesos alimentarios del Estado, a pequeños agricultores. Esto se dio gracias a la ley de compras. La ley de compras en Colombia es la ley 2046 del 2022, que casualmente, y gracias a esta, digamos que no se puede decir que esté por encima del agroindustrial, tampoco se puede decir que esté en igualdad, porque no es así. Hay una desigualdad en el campo, hay una desigualdad en los hogares colombianos que son de consumo propio, abastecimiento propio, y eso no se puede desconocer, pero el simple hecho de que el Estado esté generando herramientas y esté dando estos momentos es para precisamente tener una igualdad. Obviamente, la desigualdad entre la agroindustria y el procedimiento de la agricultura agrofamiliar pues es bastante grande, es considerable. Los métodos de producción, la producción a gran escala, no son comparables con lo que produce una agricultura agrofamiliar.
Esto no solo lo vemos en lo que mencionaba Paola de las compras, sino también en cómo se distribuye y cómo pueden sacar sus mercancías. Pues en este caso no es lo mismo una agricultura agrofamiliar que tiene que utilizar intermediarios, terceros, a una logística que está detrás de toda la agroindustria, que tiene camiones, que tiene pues una logística un poco más grande. Este pues es un proceso que ya se ha venido ejecutando desde el gobierno distrital y el gobierno nacional, pero pues hace falta las implementaciones no solo a modo de talleres y de conversatorios, sino también de práctica y de ejecución en temas viales, en temas de socialización y de retroalimentación también para los pequeños y microconsumidores sobre qué les hace falta y cómo pueden potenciar sus mercados. La siguiente pregunta: ¿es la soberanía alimentaria una idea utópica o una necesidad para el desarrollo de la economía agrofamiliar? Algo seguido de la pregunta anterior. Es muy difícil la competencia principal son mercancías de es una necesidad, pero está muy lejos de que se cumpla. Esto tiene relación con la pregunta anterior. Y aunque existan políticas que estén tratando de garantizar esto, es muy difícil. Estas políticas normalmente o generalmente se cumplen es casi en el centro del país. Los niños están en la Guajira y están en programas de protección de una soberanía alimentaria y mueren todavía por desnutrición. Esto es, o sea, realmente no es aceptable, además que exista. Aparte de esto, en el centro del país también vemos como el PAE no se cumple y eso que estamos muy cerca y es más fácil generar denuncias. Aparte que aquí entra en juego realmente una corrupción y es el que más gane dinero sin importar a quién van a afectar. Y el principalmente afectado son niños de familias de escasos recursos. Hay niños que con el PAE solo el único que pueden comer en el día porque en sus casas no hay más. Y eso es muy preocupante. Entonces, sí, hay una soberanía alimentaria, pero está muy lejos todavía de que se logre. Yo, por el contrario, creo que es una necesidad que sin querer la pandemia aceleró. Para mí, la agricultura familiar ejerce dos papeles, tanto el de la venta minorista de sus propios recursos, donde salen a un mercado volátil, pero también viene el campo familiar de autoconsumo. Y considero que pandemia hizo eso. Pandemia generó en muchos hogares del mundo un cultivo propio para sus propios alimentos. Creo que despertó la conciencia de la importancia del campesinado, ¿sí? Especialmente Colombia, que es un país netamente de recursos rurales, de materia prima, se dio cuenta de la importancia de su campesinado. No sé si ustedes se acuerdan que la única forma que abrieron vías eran para los alimentos, ¿sí? O sea, la comida fue tan importante, pero tan importante y jugó un papel tan importante tanto en la mitigación de la pobreza, tanto en la seguridad alimentaria, en el desarrollo sostenible, que creo que esta pandemia apunta a que más que una utopía es una necesidad de cada hogar, que obviamente se compite contra una canasta familiar, claro, pero si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de hogares de bajos recursos, es un hecho los pequeños galpones de tomatico, de cebollita, de papa criolla. Entonces yo creo que con estos pequeños pasos que nos dejó la pandemia, hizo una escala gigantesca en la evolución de la agricultura familiar. En la ciudad se ven cultivos, cosa que en la ciudad nunca se han visto cultivos. Entonces yo creo que sí, es una necesidad que quizás no la vamos a ver impactada de una vez, ni vamos a tener un impacto en 8 días, pero creo que es algo que se está tomando la visión de las personas, el día a día de las personas. Bueno, en cuanto a la soberanía alimentaria, yo sí considero que es una necesidad y que sí se promueve desde el desarrollo de la economía agrofamiliar. Es decir, nadie, lo que Pablo
nadie en pandemia sabía sembrar un tomate, nadie. De un momento a otro todo el mundo tenía tomates sembrados, tenía cilantro, tenía hierbas aromáticas, o sea, de un momento a otro en su sala se le cogió una materia y la empezó a sembrar. Hay una fundación que se llama la Fundación FUCAI, que es una fundación que está desarrollando ese proceso en Colombia hace más o menos unos 20 años, donde realmente dice, o sea, tú pon una semilla donde sea que la tierra hará su deber. Es decir, hablan de esa necesidad de la soberanía alimentaria porque es que los pueblos cada vez son más grandes y cada vez necesitan más ese desarrollo de la economía agrofamiliar. No importa en qué parte de Colombia estés o en qué parte del territorio, bueno, para los indígenas el territorio es muy diferente al territorio político dividido, ¿no? Entonces, es más, en el nuevo plan de desarrollo nacional habla de esa necesidad de generar esa agricultura artesanal y ese desarrollo de la soberanía alimentaria. De hecho, se están hablando de rutas logísticas y demás para que puedan los campesinos desarrollarse a mayor escala y generar esa soberanía alimentaria como una idea real, o sea, que no solamente queda en esa idea utópica que sí era hace muchos años, donde pues quién iba a sembrar en su casa, quién iba a proveer un tipo de cultivo básico en su casa. Entonces yo considero que sí estamos encaminados a la soberanía alimentaria, que ahora pues la necesidad de las personas ha hecho también que esto se desarrolle desde esa artesanía. Adicional a eso, como en el Plan Nacional de Desarrollo se implementó, ¿por qué? Porque está focalizado al hambre cero, es decir, que realmente se cumpla uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el hambre cero. Entonces, para la Agenda 2030, claro, sí está la soberanía alimentaria de los pueblos, porque es que ya no podemos seguir consumiendo transgénico, o sea, no podemos, nos estamos enfermando cada vez más como sociedad debido a esa falta de soberanía alimentaria. Entonces considero que sí es una necesidad y que sí va a generar un desarrollo también en la economía agrofamiliar. Y ya lo está haciendo. Yo vivía en una casa con terraza y también resulté sembrando en pandemia, entonces uno sabe que sí se puede. Y hay fundaciones como lo que decía, la Fundación FUCAI, que está encaminada a quitar, pues digamos, ellos trabajan en La Guajira, donde ya sabemos las necesidades que hay, para que la gente pueda producir su propio alimento y no tenga ese abastecimiento. Bueno, ya para esta consulta, pues sí, efectivamente la soberanía alimentaria, considero que es las dos. Es tanto una idea utópica, la soberanía total alimentaria, y es una necesidad para el desarrollo de la economía agrofamiliar. Esto desde la postura, efectivamente, todo el mundo en pandemia tuvo un huerto, tuvo la posibilidad de sembrar, de conocer los beneficios. Sin embargo, volvimos a la normalidad y se perdieron esas costumbres de sembrar, de conocer el agro, de interactuar. Por muchas razones, en muchos casos desde la centralidad por temas de tiempo, por el tema de cuidado, pero la soberanía alimentaria va a ser una necesidad a nivel mundial para la subsistencia de los estados-nación, porque bueno o malo, eso es lo que nos permite a nosotros como sociedad interactuar, tener un mercado un poco más saludable, mucho más autónomo que estar dependiendo pues de otras entidades y de otras naciones. Vamos a ir con la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son las dificultades de la agricultura familiar para la producción de estos alimentos perecederos? Dificultades que ha presentado la agricultura familiar es que debido al desplazamiento, porque es que ahí entran otros factores de riesgo como es la mala distribución de las carreteras del país, ¿no? Para nadie es un secreto que ellos tienen que tardar más tiempo que una industria que tiene un costo financiero más alto, ¿sí? Entonces, la principal dificultad que considero que tiene es el transporte, sacar el producto del campo
a los pueblos incluso o a las ciudades, hace que ellos tengan que hacerlo más rápido y que por ende su agricultura familiar sí tenga ese inconveniente. Lo segundo, como ellos no utilizan tanto químico, sino el producto realmente es como es, o sea, no viene alterado. Entonces, eso hace que pueda que pierdan muchas cosechas por eso mismo. Entonces, considero que las dificultades más tenaces son el transporte y la conservación del alimento para que dure largas temporadas en bodega, por ejemplo. Para nadie es un secreto que hay tanta bodegaje a veces de productos que uno dice, hey, ¿cómo un tomate va a durar 3 meses? Y un tomate normalmente tú lo dejas ahí afuera de la nevera y ya te dura 8 días y ya. Entonces considero que sí, que las dificultades más tremendas, el transporte y pues la falta de producción industrial para hacer que sus alimentos Bueno, pues permanezcan más tiempo. Bueno, este año, en marzo se celebró un foro del Plan de Desarrollo liderado por la ministra Cecilia López. No sé si ustedes escucharon ese pequeño reporte de sectores agropecuarios, agroindustria, pequeños fundadores. Bueno, en este foro hablaban de cosas muy similares, por no decir que iguales de las que está hablando Yuri, pero también hablaban sobre otros consumos que explotaban en la globalización, por lo menos la ganadería excesiva, los cultivos improductivos, porque no solamente se trata de cultivar, sino los improductivos y aparte de los improductivos, los que carecen por daños climáticos, o sea, los que no pueden llegar a un término fijo que generan más pobreza a los pequeños agricultores. También hablaban sobre los grandes subsidios ineficientes para el desarrollo familiar, es decir, que los subsidios estaban hechos para ya empresas constituidas o fundaciones constituidas o grupo de parcelas, pero no para familias que componen el campo. Aparte de eso, también hablaba sobre el aumento de las importaciones, donde ellos no estaban. Ellos están dentro de una compra y dentro de una agenda de desarrollo territorial, pero no están incluidos en una agenda de exportación. Aparte de eso, también los daños de los suelos, porque es que no solamente hablamos de que cuando pasan las avioneticas para hacer la extracción de cultivos ilícitos, no solamente tocan los cultivos ilícitos, lastimosamente también caen los cultivos de las pequeñas familias, de los pequeños agricultores. Entonces, vienen los problemas no solo de cultivos, de erradicación de cultivos, sino también viene la parte de los subsidios, de los ingresos propios, las pérdidas por cambios climáticos como efecto del niño, de la niña, que afectan directamente al agrofamiliar, porque digamos que el agroindustrial tiene sus pólizas, tiene sus manejos, tienen sus galpones especializados, pero las pequeñas familias no los tienen. El alto costo de pesticidas fue uno de los temas grandísimos a tratar, porque es diferente que tú tengas el acceso a comprar 1000 galones a que tú tengas el acceso a comprar un solo galón y estos tengan el mismo precio, ¿sí? Entonces sí son cositas, el alto precio de la gasolina influye demasiado, porque digamos que los pequeños agricultores, las gasolinas sube, el alimento sube, van de la mano. Entonces, digamos que los retos que tiene, porque más que los problemas son los retos que tiene que afrontar el cambio, lo que es la agricultura familiar. Y volvemos a los pequeños agricultores y no solo tanto porque digamos que en el café se organizaron. Las parcelas de café se unieron en las diferentes fincas y generaron un solo cultivo, pero los pequeños ingresarios o los pequeños cultivos no sucede lo mismo. Normalmente ellos respetan demasiado el cuidado de su suelo. Si ahí tienen una cosecha, meses, que pase un tiempo para que no generan y vuelvan a obtener nutrientes. Si hacen esto, van a perder realmente mucho dinero porque no tienen Las dificultades de la agricultura familiar para la producción de los alimentos perecederos, pues bueno, en este caso efectivamente no
no es el mismo nivel de competencia que tienen desde la agroindustria por todo el tema de cuidado del transporte. Si bien recordando lo de las primeras lecturas, hay territorios desde la ruta de la alimentación que han encontrado estrategias para producir alimentos, para su conservación. Esto lo podemos lograr para poder tener pues una soberanía alimentaria, para poder impulsar pues más la agroindustria familiar, la agricultura familiar. Sin embargo, creo que nos hace mucha falta en conocer cómo funciona la agricultura familiar y cómo podemos apoyarlos y pues redistribuir esos alimentos perecederos para que puedan llegar a las diferentes entidades, a los diferentes colegios, para que se siga invirtiendo pues ya en las compras como tal, locales como lo son el PAE, pues en diferentes organismos que pueden y que deberían estar generando esa compra no a la agroindustria, sino a la agricultura familiar. Ahí son como tres circunstancias: el tiempo, la economía, la globalización. En el tiempo, estas familias demasiado el uso de la tierra. ¿Qué le aplican? Tienen una cosecha que a 6 meses, dejan descansar casi como 3 meses para volver a producir. Esto hace pero muy difícil de hacer acceso que les ayuden a facilitar la entrega y distribución de sus productos. Esto con el tiempo en la economía también no tienen, como quedan tan lejos y no hay vías, se van a demorar más. Esto es tiempo que se le va a agregar al valor final de sus productos. Una gasolina, y a veces tampoco le van a agregar ciertos químicos que ayuden a que se facilite el proceso de producción. Esto también es un proceso muy lento que también se va a ver incluido en el valor final y por eso hace que valga más. Y aparte que estamos en una globalización muy rápido, todo se mueve muy rápido, es muy cambiante, las personas no tienen tanto tiempo, entonces les facilita más comprar alimentos que duren más tiempo porque saben que no se les va a dañar a comprar un producto que a los 8 días se les va a dañar. O sea, también tenemos que tener eso en cuenta, principalmente. En algún momento la parte rural estará al mismo nivel del desarrollo económico que la parte urbana desde la perspectiva industrial. Yo creo que esta parte es compleja. Es compleja porque aquí interviene lo que decía Camila. Es muy complejo competir contra unos precios completamente bajos. Y lastimosamente la canasta familiar colombiana es muy baja. Nosotros hablamos de 1.300.000, pero realmente es un salario que no alcanza por la inflación. Las familias se van a los precios más bajos. Es diferente a que tú vayas a una tienda y te ofrezcan un café nacional a 22.000 pesos la libra y tú mires el café, que es el producto insignia de nuestro país, y lo veas la libra a 15.000. ¿Sí? Al comienzo, antes de pandemia, Colombia era muy territorial en sus marcas. Llevábamos con orgullo las marcas nacionales, Alpina, Arturo Calle, pero lastimosamente este pensamiento cambió después de pandemia porque la canasta ya no da. Entonces, si nos vamos a los almacenes de cadena populares, Ara, de Uno, son almacenes que la mayoría de sus consumos son de otros lugares porque son los más económicos. Vayámonos con la manzana Gala, que es la extraída, pues, vale 800 pesos tenerla en nuestra mesa. Si nos vamos a la de agüita, la sencillita, que nadie compra porque no es igual de vista hermosa, pues vale 1.200 pesos. Esos 400 pesos pesan en la canasta familiar. Que tú dices 400 pesos no pesan, sí, en nuestra canasta familiar eso pesa, eso influye. Entonces, digamos que frente a los consumos, sí, creo que la desigualdad es muy compleja llegar. De pronto a la producción, hay desarrollos, hay créditos, Banco Monetario ha sacado muchas facilidades, pero una cosa es tener las facilidades de sus cultivos a grande y pequeña escala,
a tú ya llegar a un mercado de competición? Considero que eso sí es como más un sueño, ¿no? Que la parte rural pueda llegar al mismo nivel, a pesar de que la ruralidad ha demostrado históricamente por más de 2 siglos que puede sostener a las naciones, porque lo ha mostrado, todo este fenómeno histórico de su participación para que el pueblo no muera de hambre en diferentes épocas dramáticas de la historia, ha hecho que la ruralidad sea su tope, ¿no? Y los países en desarrollo, o los países desarrollados más bien, sí la miraron y sí decidieron, bueno, la ruralidad nos puede traer el desarrollo económico que necesitamos. Industrialicemos esto porque esto es lo que nos va a dar de comer a todos. Y esos países en desarrollo, desarrollados, dijeron, vamos a apostarle a la ruralidad. Y ellos sí tomaron esa participación. Y a veces es muy triste que un país como nosotros, que somos solo campo, que acá hay una producción de todas las frutas, de todos los productos, tenemos todos los pisos térmicos para producir lo que queramos, no se ve esa parte de ese desarrollo económico a través de la ruralidad. Aunque ahora está en el Plan Nacional de Desarrollo, dice que que se va a hacer una reindustrialización para la sostenibilidad del desarrollo económico y lo social. Ese ítem del Plan Nacional de Desarrollo, donde se pudiera lograr, podríamos llegar a pensar que la ruralidad sí va a llegar un momento a generar esa unión entre el desarrollo rural en la parte urbana. O sea, es decir, que sí va a haber un complemento entre esos dos. Pero como las políticas públicas se necesitan para poder desarrollar esto, para poder generar que realmente estén al mismo nivel, que realmente miremos el campo como la oportunidad de desarrollo económico que es, sino no solamente que la miremos como algo allá apartado que simplemente nos tiene que traer de comer, sino que veamos toda su tradicionalidad, su cultura, su lenguaje, su territorio, con la importancia que es, y realmente el Plan Nacional de Desarrollo cumpla ese objetivo. Aparte de eso que también está en la Agenda 2030, ¿no? Llegar al punto de que la ruralidad nos dé ese desarrollo económico. Y eso haría que países como nosotros, que somos subdesarrollados, llegáramos a tener un desarrollo económico igual a la industria. Pero pues digamos que todavía falta mucho para que eso pase. Yo considero que sí va a llegar el momento, pero hasta ahora nos estamos preparando para eso. Y pues aparte de eso hay que tocar el tema de la deserción del campo, hay que tomar otros factores de riesgo que pasan, como que los jóvenes del campo ya quieren ser citadinos y no quieren ser campesinos. O sea, hay demasiadas problemáticas detrás de esa igualdad, o sea, detrás de eso, de poder llegar al punto de equilibrio entre esas dos. Bueno, yo considero que sí, en algún momento la parte rural va a estar al mismo nivel de la agroindustria. Lo importante no es que esté al mismo nivel, sino que se den las garantías. Pues en este caso, las garantías de libre competencia, las garantías para que puedan consumir y para que puedan producir a un mismo nivel, para que se pueda proteger la agroindustria familiar, porque de nada nos sirve estar compitiendo y pues tener un mercado libre de químicos y otro completamente industrializado, si no se va a proteger al pequeño agricultor, a la agricultura familiar, a las parcelas, que son pues los que nos brindan la posibilidad de la soberanía alimentaria, de poder tener políticas públicas que protejan el hambre cero. Por ejemplo, hay políticas actualmente que se están implementando que son sin desperdicio cero, que busca reducir cada vez más esas brechas. Eso lo tenemos que realizar desde los niveles de la agroindustria hasta los niveles de la agricultura familiar, porque son en esta misma línea de sentido que vamos a permitirnos llegar a una soberanía alimentaria, a competir directamente y a estar al mismo nivel del desarrollo de la perspectiva industrial, lo que les comentaba pues hace un momento.
En otros países ya desarrollados tienen una industria y tienen un poder de desarrollo, pues digamos, de maquinaria mucho más avanzado que el de nosotros para proteger los cultivos. Eso lo podemos realizar acá dependiendo de de las necesidades que tiene nuestro agro para proteger pues esos pequeños cultivos, esos alimentos, esa distribución en tiempo real que también hace parte de lo que busca pues esa agricultura familiar. Porque puede que sí llegue, pero se va a tardar demasiado. Es muy difícil de que llegue a un punto por lo menos de equilibrio. Retomando lo que decía Yuri, se ha visto como esa deserción de vivir en el campo, porque los jóvenes quieren estudiar, pero es que en el campo no hay universidades, no hay colegios, no hay nada para que ellos puedan en sí educarse. Aparte que se ha creado como esa idea en que lo bonito, lo que realmente es necesario, lo fantástico está aquí en lo urbano, en esta parte. Y pues realmente estamos abandonando demasiado esa parte que realmente nos sostiene a nosotros, nos da nuestro alimento, hace que los países sigan creciendo, pero es gracias a ello. Para que llegue por lo menos un equilibrio, se necesita realmente, primero, tener la educación, que porque llegue sí o sí, por lo menos colegios, no solo escuelas, sino colegios, que llegue un bachillerato, que aparte este bachillerato no sea solo académico, sino sea técnico agroindustrial, para que les dé nuevas perspectivas, para que sepan que si en su casa hay leche, sepan cómo producir, pasteurizarla, hacer quesos, hacer arequipe, leche condensada. Si tienen vacas, lo mismo, sepan lo de cueros, sepan lo de carnes. Si tienen frutas, sepan qué hacer, sepan qué se puede hacer con los subproductos para elaborarlo y poder venderlos, para que entre economía y sea rentable. Es que si nos vamos primero en algo necesario como en la educación, van a seguir saliendo del campo y van a llegar aquí, vamos a tener problemas porque nadie se va a quedar en ese campo. Que es lo que todos, lo que ustedes decían, sin el campo no podemos sobrevivir nosotros porque de ahí llega todo. Eso es lo principal. Y aparte de que estamos en una educación, la mirada todavía está muy lejos. Solo se escucha muy bonito cuando llegan, estamos en votaciones y todo eso, que dicen, no, el campo tal y tal cosa, pero realmente no pasa nada, no, no llegan, solo ponen un ladrillo, se toman la foto y después se van, igual no vienen a aparecer dentro de 4 años. Y por más que la comunidad pelee, haga de todo, no los van a ver porque no los van a tomar en serio. A la gente del campo, desafortunadamente, la ven como personas que no saben nada, pero tienen unos saberes, saben cómo controlar el tiempo, saben cómo, que la posición que está el sol, las nubes, saben cuándo va a llover o cuándo es adecuado cosechar, y eso lo estamos perdiendo, porque creen que no es necesario. Entonces, hasta que no entendamos, o bueno, sí, en general, toda la población, independientemente del país, no entienda que si no hay educación de calidad, que lleven a algo más, va a ser muy difícil que lleguemos por lo menos a un equilibrio. Es muy difícil.